En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, hermana y amigo, a este su programa Viva y Eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí estudiamos las Sagradas Escrituras y oramos siempre al Señor que nos dé palabra, sabiduría y paciencia para enseñar con tranquilidad y con mucha sabiduría la palabra del Señor. Estamos, como bien lo saben ustedes, estudiando los pasajes más significativos e importantes de las Sagradas Escrituras. Y estamos estudiando el pasaje de Romanos, capítulo 8, que comienza del verso 28 y termina en el verso 39, donde se describe todo el plan de salvación de Dios, desde la eternidad pasada a los que antes conoció. A estos también predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Y ahora, ante esto, maravillado Pablo de ese plan, hace algunas preguntas a nosotros, a los predestinados, a los llamados, a los justificados. A nosotros nos hace ciertas preguntas, son varias preguntas. La primera es, ¿qué pues diremos a esto? Eso implica que, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a argumentar, a pensar respecto a este plan de salvación? Un plan perfecto, infalible, inmutable, decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese plan es que Dios nos conoció, nos amó, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos va a glorificar. Entonces Pablo plantea la pregunta a nosotros que conocemos este plan, a nosotros que se nos ha dado el Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos plantea la pregunta, ¿qué vamos a decir respecto a este plan de salvación? Eso implica que tenemos que reflexionar, analizar, estudiar, profundizar sobre el significado de esta cadena de salvación, de este plan divino. Y luego él dice, si Dios es por nosotros, si Dios está por nosotros, porque lo ha estado, porque nos incluyó en ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Eso implica que Dios está con nosotros. Cuando Dios hizo este plan, entonces lo hizo a causa de nosotros. ¿En qué sentido? Nos ama, nos predestinó, nos hizo sus hijos, nos apartó desde antes de la fundación del mundo para que participáramos de este plan de salvación y de los beneficios de este plan de salvación, para que conociéramos y gustáramos su infinita gracia para con nosotros. Entonces él dice, si Dios es por nosotros, siempre ha estado por nosotros, a favor de nosotros. No en el momento en que creímos en Cristo. Dios ha estado a favor de nosotros y por nosotros desde antes de la fundación del mundo.
Él nos ha incluido en su plan eterno y nos ha tratado desde el principio como hijos suyos. Entonces Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo explicaba ayer que Pablo lo que está diciendo aquí no es que no tengamos enemigos, porque ciertamente Dios tiene enemigos, Jesucristo tiene enemigos. Los hijos de Dios desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí se ve, se testifica que hay enemigos en contra de los hijos de Dios, que vivimos en un mundo organizado con antivalores, que son estos antivalores enemigos de los valores divinos. Sí, hay muchos enemigos que tenemos. Algunos dicen que tenemos 3 a 4 enemigos naturales del creyente: el mundo, el sistema mundano de pecado, la carne, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. El diablo también es un enemigo acérrimo que nos odia y nos quiere destruir. Pero la pregunta que Pablo plantea es, ¿quién contra nosotros? Lo que está tratando de explicar Pablo, amado hermano y hermana, no es que no tengamos enemigos, sino que lo que trata de explicarnos el apóstol Pablo es que a causa del gran poder de Dios, los enemigos es como si no tuviéramos enemigos. Son impotentes los enemigos. El diablo no puede destruirnos. El mundo no puede destruirnos. Dice la Biblia allá en Primera de Juan que nosotros hemos vencido al mundo. Así que somos más que vencedores. Y no hay poder alguno en esta tierra, no hay poder humano, no hay tampoco poder angélico, poder demoníaco que pueda vencernos. Porque el Dios nuestro, nuestro Padre y nuestro Salvador es el Dios todopoderoso. Nos tiene en las manos. Mis ovejas están en mis manos y están en las manos de mi Padre, que es mayor que todos, y nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios, porque Dios es mayor que todo. Es decir, Dios es infinitamente poderoso. Nadie puede vencer a Dios. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos los esfuerzos que hagan los enemigos de nosotros, los enemigos de Cristo, los enemigos del Padre, los enemigos del Espíritu Santo, todos esos esfuerzos de esos enemigos son en vano. No podrán hacer nada. Son impotentes. Eso es lo que quiere decir Pablo. Si Dios está a favor de nosotros, si el Dios Todopoderoso está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí Pablo usa otro argumento, hablando de que Dios ha sido tan generoso con nosotros que ni siquiera perdonó a su Hijo. Dio lo mejor que tenía. Un padre, una madre, ¿qué es lo mejor que tiene? A su Hijo. Dios, para salvarnos y para mostrarnos su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, y mostrarnos su salvación, no escatimó a su Hijo, lo entregó por nosotros. Ninguno de nosotros jamás deberíamos de dudar del amor de Dios y de su gracia.
Basta observar a Cristo muriendo en una cruz, dando su vida por nosotros, para persuadirnos de una vez por todas que Dios nos ama con un amor inconmensurable, perfecto, eterno e incambiable. Es lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Que no escatimó a su propio Hijo. Si dio lo mejor, si dio lo mayor que tenía que dar, ¿cómo no nos dará las cosas que son como añadidura? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si nos dio a su Hijo, con Él nos dio todas las cosas, absolutamente todas. Y todas las demás cosas son menor que la dádiva mayor. La dádiva mayor es Cristo, que se dio a sí mismo para redimirnos de nuestros pecados y para darnos salvación. Entonces, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, la otra pregunta que Pablo nos plantea a nosotros es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya nos dio la dádiva mayor, ¿cómo no nos va a dar las dádivas menores? No deberíamos de dudar de la bondad y de la generosidad de nuestro gran Dios y Salvador. Luego, otra pregunta nos plantea Pablo aquí. Este es un pasaje lleno de preguntas, pero las preguntas son dirigidas a nosotros, que somos objetos de la gracia y de la salvación de Dios. Entonces, plantea otra pregunta en el versículo 33. Luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No debemos de olvidar que Dios nos justifica, que Dios en su tribunal de justicia no nos declaró culpables, sino que nos declaró sin culpa. Que eso es lo que se hace en un tribunal. En un tribunal hay un fiscal, está el juez, hay un jurado. El fiscal presenta las pruebas de culpabilidad del acusado. El fiscal tiene que demostrar que ciertamente el acusado cometió los delitos y tiene que lograr que lo declaren culpable para que después pague la pena en una cárcel. El juez da el veredicto. El juez es el que da la sentencia. Entonces, nosotros estamos como si hubiésemos comparecido ante el tribunal de Dios. Y que a causa de nuestra fe en Jesucristo y también a causa de que Cristo llevó el castigo de nuestros pecados, Dios no nos declara culpables, porque ya Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Dios nos declara sin culpa, nos justifica porque también nos acredita la justicia perfecta de Cristo. Esto es maravilloso. Entonces Pablo plantea esta pregunta: ¿habrá por ventura algún ser humano, algún ser angélico que pueda acusarnos a nosotros delante del tribunal de Dios? ¿Podrá alguien presentar pruebas de culpabilidad de nosotros? La Biblia dice que el diablo se presenta todos los días para acusarnos, pero su acusación
es una acusación verdadera? ¿Podrá presentar el diablo pruebas que de verdad nos acusen y nos declare Dios culpable por esas pruebas presentadas por el diablo? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué es no? Porque todo pecado que cometemos nosotros ya fue llevado, purgado por Cristo en la cruz. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y los pecados futuros, ya Cristo los expió con su muerte en la cruz. No hay pecado que pueda ser presentado delante del tribunal de Dios para acusarnos. Eso es lo que está Pablo diciendo aquí. ¿Quién es el que se atreve a condenar a los hijos de Dios? Y luego aquí dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Nadie puede condenar al creyente. ¿Cómo podemos ser declarados por tribunal humano o por cualquier otro tribunal culpables cuando en el tribunal de Dios nosotros hemos sido declarados justificados, sin culpa? No porque no cometimos actos culpables, sino porque la culpabilidad la llevó Cristo. Judicialmente Cristo asumió la culpa y el castigo de nuestros pecados. ¿No es esto maravilloso? ¿No nos da esto, amados hermanos y hermanas, plena certeza y seguridad de nuestra salvación? Y nuestro deber es profundizar sobre esto que Pablo está diciendo. Estudiar sobre la justificación, sobre la redención de Cristo. Hay que estudiar cómo el Señor resolvió el problema del pecado de nosotros los cristianos. Hay que estudiar sobre la predestinación, sobre el llamamiento divino, sobre la justificación. Aquí tenemos que profundizar porque entre más profundizamos en estas verdades divinas y en estos logros que Cristo obtuvo ahí en la cruz a favor de nosotros, entre más leemos esto, más se afirma nuestra fe y nuestra seguridad de salvación en Dios. Entonces, no hay quien pueda condenarnos, no hay quien pueda tomar un pecado y decir que por ese pecado vamos a ir al infierno, porque esos pecados ya fueron cargados sobre Jesucristo. Y no hay tribunal humano que pueda declararnos culpables, porque en el máximo tribunal, en el tribunal supremo más justo y verdadero que existe en el universo, ahí fuimos declarados inocentes, sin culpa. Allí fuimos justificados. Bien, mañana continuamos, amado hermano, sobre este pasaje maravilloso. Estamos estudiando los pasajes más significativos con mayor contenido teológico y doctrinal que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga. Dios le guarde y al comprender estas cosas, esto nos impulsa a amar profundamente a Dios y a obedecerle en todo y a ofrecerle totalmente nuestra vida a Él y decirle, aquí estoy, Señor, tuyo soy, quiero vivir no para mí mismo, sino para ti. Dios le bendiga. Lo espero mañana.
Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.